Colegas, buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Licenciada, buenas noches. Colegas, buenas noches. Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenido una vez más. Esta clase, saben ustedes que no es obligatorio, pero que sin embargo es importante que podamos asistir y podamos hablar acerca de nuestras actividades. Colegas, entonces, bueno, estamos esperando, están entrando algunos colegas, pero faltan todavía. Ya tal vez unos segundos podríamos esperar y para poder empezar. A ver, colegas, yo no sé cómo están en cuanto a las actividades, cómo están trabajando. Nos vamos a dedicar mayormente en esta sesión acerca de los trabajos, actividades que hay que subir a la plataforma, que es importante y que valga la oportunidad, que no debemos atrasarnos. Eso es el asunto, porque saben ustedes que se cierra o pasa algo en los últimos minutos y estamos pues atrasándonos y eso nos va a afectar, estimados colegas. Entonces eso vamos a cuidar. A ver, igual, o sea, vamos a repetir también más adelante, ¿ya? Pero igualmente hablemos en cuanto a las actividades. Según nuestras orientaciones didácticas, según las orientaciones didácticas de la semana uno, colegas, teníamos como tres actividades, aparecían, ¿no? En nuestras orientaciones didácticas, pero que sin embargo, para subir tenemos solamente una, ¿no? Porque el foro es foro que ya está, pues publicado, entonces eso hay que nomás contestar, pero que teníamos una sola actividad, o sea, teníamos que escoger elaboración de un texto o eh, elaboración de mapa. Entonces hemos decidido por la elaboración de mapa conceptual, colegas. Entonces, eso es lo que se está trabajando actualmente. Ya, elaboración de un mapa conceptual que sí vamos a subir y el foro sí hay que contestar, ¿no, colegas? Entonces, ese es el tema de la elaboración del mapa conceptual. Eso fundamentalmente. Ahora, ¿de qué sabemos eso? ¿De dónde tenemos que trabajar el mapa conceptual? ¿Ya? El mapa conceptual tenemos que trabajar a partir del texto académico. Y también sabemos que podemos agregarle también de nuestra cosecha propia, de nuestras lecturas anteriores o si no, investigar un poco más, consultar otras fuentes y pues elaborar ese mapa conceptual, ¿no? Entonces esa es la actividad. De hecho, no era tan complicado ni complejo esta nuestra actividad para esta semana, entonces esa es la que tenemos que trabajar, colegas. Ya, um, en nuestro texto académico tenemos varios autores al respecto. Ya, nos menciona varios textos que podemos consultar para poder elaborar y tener clara el tema de la semana uno, ya que era, que es en realidad
dentro del módulo Antropología Lingüística es el multilingüismo, la diversidad lingüística, multilingüismo y plurilingüismo. Entonces, esos temas que hay varios autores que nos muestran y que lo podemos tomar en cuenta para poder trabajarlo. Ya. A ver, veamos. Acá se puede ver la pantalla, colegas. Hola. Sí, licenciada, se puede observar. Ya. Ahora, si ustedes tienen impreso o tienen en su pantalla también, eh, vayamos observando diversidad lingüística, multilingüismo y plurilingüismo. Esos los temas que hemos abordado y eso es los temas de la semana. Ya, aquí bien claro nos dice, eso hay que leer, releer. De hecho, también nosotros ya nos hemos acostumbrado cómo se trabaja en los módulos anteriores, entonces quizá ya no leemos, ya lo vemos directamente la actividad, ¿no? Entonces, aquí siempre nos dice, el propósito de la unidad temática es proporcionar a los participantes una descripción profunda para una comprensión integral, contextualizada respecto a la diversidad lingüística, multilingüismo, plurilingüismo, su evolución histórica a lo largo de los distintos periodos. También se busca construir una base conceptual sólida, la indicada temática. Ahora, de hecho, aquí cuando nos habla de contextualizada, de comprensión integral, es que nos está siempre haciendo referencia a nuestro contexto social, educativo, donde nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es fundamental en el caso nuestro, no en el caso nuestro, porque también para los investigadores en otro ámbito podría ser de otra manera, ¿no? Pero para nosotros. Ahora, aquí, ¿qué es importante? Importante comprender todo el desarrollo histórico a lo largo de los distintos periodos. Ahora, esto es siempre viene de esa manera, ¿no? Porque siempre es dentro de una evolución histórica. Estos de las diversidades lingüísticas, multilingüismo, plurilingüismo. Antiguamente en el siglo pasado al menos no se mencionaba, ¿no? De las diversidades lingüísticas. Éramos monolingües, ¿no es cierto? En nuestro país al menos, ¿no? Éramos monolingües, solamente la lengua oficial castellano y listo. También se decía, ¿no es cierto? Eh, la religión oficial católica, así, ¿no? Entonces, una sola cultura, una sola lengua. Entonces, por eso es que en la evolución histórica, pues ya van cambiando. Siempre hemos dicho que la cultura es muy dinámica, va cambiando y la lengua también. Entonces, aquí vamos a ir reconociendo o ya identificando esas diversidades lingüísticas, ¿no? Y posteriormente vamos a hablar del multilingüismo y plurilingüismo finalmente. Entonces, eso es en términos históricos que siempre se va dando. No solamente en términos, es decir, temáticas de lingüística, sino también culturales, también en otros ámbitos, en lo jurídico, por ejemplo, en lo económico y así sucesivamente. Entonces, aquí nos pide una comprensión integral en términos históricos, pero también en la actualidad, ¿no? Y contextualizada porque necesitamos particularizar, contextualizar nosotros, ¿no? Desde nuestros ámbitos. Entonces, eso es el propósito en sí de esta
en esta actividad. Ahora bien, vamos al siguiente que es, y esto es lo que se está trabajando actualmente, elaboración de un mapa conceptual. Aquí la consigna de la actividad es a partir del texto académico de la unidad temática 1, además consultando, dice, ¿ve? Entonces esto no es extraño también para nosotros, porque cuántas veces hemos elaborado mapas conceptuales, ¿no? Y también tenemos otras fuentes. Dice, elegir un tópico entre diversidad lingüística, multilingüismo, plurilingüismo. Elaborar un mapa conceptual. Entonces, estamos aquí con esa actividad. Y ahora ya sabemos esto, cómo se presenta esta tarea, ¿no? Subir el documento a la plataforma en archivo PDF. Lo hemos hecho siempre y nunca tuvimos problemas, ¿no? Producto de la segunda actividad va a ser mapa conceptual. Lo bueno, estimados colegas, en nuestra maestría es muy, pero indicado, es decir, muy clara, ¿no? La actividad, cómo se debe realizar, qué se debe tomar, qué se debe hacer. Entonces, qué recursos y además se debe utilizar. Entonces, texto académico semana 1, otras fuentes bibliográficas. Ahora, estas fuentes bibliográficas podemos encontrar en su propia bibliografía. La propia bibliografía tiene varios con respecto a estos temas, estas temáticas que son ya muy trabajados, no solamente acá en nuestro ámbito de la UP, también en las universidades han trabajado bastante al respecto. Han trabajado sus tesis de la maestría, tesis doctorales, ¿no? Han trabajado bastante. Entonces hay en nuestro contexto social, eh, hay departamentales, incluso hay. Y también hay en términos más generales, que son, digamos, estudios realizados en Estados Unidos, en México sobre todo, porque México ha desarrollado bastante sobre estos del la diversidad lingüística, todo aquello han trabajado bastante. La UNAM ha trabajado mucho al respecto. En todos los temas sociales, culturales han trabajado ellos, porque tienen muchos años las carreras de sociales, en educación y todo, psicología, todos han trabajado. Entonces, esas fuentes se pueden consultar para poder realizar, elaborar este mapa conceptual y luego que sea más rico en datos, ¿no? Y también en fuentes. A ver. Ahora bien, aquí nos sugiere eh, la jerarquía es clara o la evaluación, criterios de evaluación. Siempre esto hay que tomar en cuenta también, colegas, por favor, porque de repente nosotros elaboramos nomás mapa conceptual, pero ¿cuáles son los criterios de evaluación? Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos. Dice, la jerarquía es clara con conceptos generales y específicos adecuados. Dice, eso hay que cumplir. La claridad conceptual está bien, muy bien conectada. También hay que revisar eso. Los conceptos relevantes y sus relaciones se presentan de manera lógica. También hay que revisar esos puntos. Entonces, como digamos ya aquí como nos dice qué van a tomar en cuenta, qué aspectos van a tomar en cuenta para la evaluación, nosotros ya sabemos. Van a revisar la jerarquía si es clara, los conceptos, ¿no? Generales y específicos, y van a revisar la claridad conceptual. Ahora, una cosa bien importante, colegas. Estos, de hecho, yo los voy a revisar, pero no solamente yo, porque tenemos a nuestro acompañante que va a revisar también, ¿ya?
y la plataforma está abierta para ellos tienen acceso, entonces van a revisar. Y si yo digo esto cumple, por ahí ellos encuentran que no cumple realmente, digamos a medias, digamos, ¿no? Entonces ahí van a decir, no, no, esto no está bien, ¿no? Entonces, estimados colegas, veamos eso y leamos también esto de criterios de evaluación. Porque por eso, una vez más, en la UP nos dice esto, criterios de evaluación, y sabemos qué puntos tenemos que cumplir. Pero no es así, en otras universidades no es así. No nos dice, pero sin embargo evalúan ellos, ¿no? Entonces no está eso, no está visible. En este caso, en el caso nuestro, está visible. Entonces, esto es muy importante, estimados colegas. Ya. Dos cosas hemos mencionado hasta ahorita. Son las fuentes bibliográficas, más allá de lo que tenemos en el texto académico. De hecho, en el texto académico hay buenos autores, colegas, muy buenos autores tenemos. Ya, por ejemplo, los que han mencionado, también los conocemos a esos autores, ¿no? Noam Chomsky y otros que han trabajado. Ferdinand de Saussure, por ejemplo, es uno de los autores clásicos que muchos estudiantes de pregrado y también en los diplomados, en las maestrías se lee. Es un texto clásico y es los primeros textos en esto de la lingüística, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta qué nos dice, ¿no? También porque nosotros ya a nivel de maestría es pues importante que podamos manejar grandes teóricos generales, es decir, teóricos grandes, clásicos, ¿no? Eso tenemos que tener conocimiento que dice cuál es su definición y sus aportes. Ahora, ¿en qué contextos ellos habían trabajado? ¿Ya? Contexto histórico, social, cultural, en los que ellos habían trabajado en cuanto a la lingüística, ¿no? Y por eso ha sido su aporte al desarrollo de la disciplina, en particular de la lingüística. Entonces, esos puntos también, por eso nos pide eh, una, un análisis, un conocimiento general, integral, por eso nos dice. Entonces, hay que eso tomar en cuenta también, ¿ya? También hay otros autores, ha tomado, si han leído el texto académico, colegas, han escrito el contenidista, esta vez ha realizado bien, ya en términos cronológicos ha tomado a los autores. Ya Ferdinand de Saussure, por ejemplo, es uno de los primeros, por eso se le llama padre de la lingüística, ya, por sus aportes. En esos tiempos, ¿no? En esos tiempos de 1920, así, en esos tiempos antiguos, ¿ya? Entonces, por ahí es interesante, importante también tomar en cuenta cuáles habían sido sus aportes y en la actualidad cuáles son o se sigue manejando, ¿no? Ha sido una fuente primordial, principal, primigenia, podemos decir, y hasta el día de hoy nos sirve, ¿no? Entonces, eso por ejemplo. Entonces, aquí, por eso decíamos, los textos, el texto académico es importante, pero además otras fuentes bibliográficas, estimados colegas, ¿ya? Ahora, la evaluación también dijimos. Esta evaluación es nuestra directriz, en otras palabras, para que nuestro mapa conceptual salga, que quede bien, correctamente planteada, ¿ya? Eso es. Ahora bien, otra actividad que ya está es el foro académico, ¿ya? Aquí también, a partir de la actividad, es decir, a ver, alguien está llegando. La profesora Milenka, bienvenida. Y ya. Entonces decía, ¿no? La consigna de la actividad para el foro académico
es también a partir del texto académico, que es la base para nosotros. Además de consultar otras fuentes, dice. Ahora, al consultar otras fuentes, obviamente que ya tenemos ya bastantes fuentes porque ya habíamos consultado para el mapa conceptual. Entonces aquí ya tenemos acumulado, digamos así, las fuentes, ¿no? Fuentes disponibles en la red relacionado a la primera unidad temática. Debe leer detenidamente. Claro, ahora de repente esto es tan, pero importante echar una leída al texto académico y las orientaciones. A partir de las siguientes preguntas problematizadoras, dice, ¿qué es la diversidad lingüística y por qué es importante preservarla? ¿No? Hemos visto en el texto, de hecho, nosotros en años anteriores, en gestiones pasadas, hemos visto que hay que preservarlas, ¿no? Incluso hay políticas públicas, pues, para poder preservarlas, esta diversidad lingüística. Por eso también, ejemplo, Bolivia es un país plurilingüe, porque vivimos, hay varios hermanos que hablan diferentes lenguas, pero que vivimos en un mismo territorio. Lo es importante, sin duda. Ahora, estos pueblos no es que viven en sus espacios muy aislados, no, sino que estamos interactuando constantemente, tales así con las migraciones a tierras bajas, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo una interacción, pero hay que preservarla, sí. Pero ahora dice, explique y ejemplifique desde su entorno social, su comunidad o región. A ver cómo lo ha observado. Por eso también, colegas, en los aportes, en la pasada clase sincrónica, han aportado varios colegas cómo están viendo esto de la diversidad, plurilingüismo, cuál es la situación en nuestros contextos y en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo sale aquí en el foro. Ya es así, por eso es que son importantes los aportes, estimados colegas. Los aportes son importantes porque nosotros mismos aprendemos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Beni, digamos. Ya, cómo está la situación lingüística de la diversidad, plurilingüismo, todo aquello, cómo se está manifestando. Ya, y también podemos ver cómo se está manifestando en el departamento de Oruro. Por ejemplo, nomás les digo, ¿no? Ejemplo. Entonces, ahí aprendemos, los colegas participan y traen sus aportes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y también ya nosotros podemos a través de eso aprender y conocer cómo está la situación de la diversidad lingüística. Y dice, ¿por qué es importante preservarla? ¿No es cierto? Nosotros habíamos visto cuán importante es que un país sea así plurilingüe, porque el monolingüismo pues no es digamos, conveniente para toda la población, ¿no es cierto? Porque como que nos obliga a hablar una sola lengua. En cambio, con el plurilingüismo, o sea, diversidad lingüística, pues tenemos esos derechos lingüísticos, ¿no? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, nos llama a una reflexión profunda en cuanto a la lengua, a la diversidad lingüística. Entonces, por eso aquí nos pide que podamos ejemplificar en su entorno social. Ahora, pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre multilingüismo y plurilingüismo? Dice, ¿y cómo se manifiestan en la sociedad? Ya, en el texto hemos visto cómo se manifiestan en su entorno social, cómo se está dando. Hemos visto también cómo los autores nos han mostrado que, bueno, los autores que tenemos en el texto son autores, digamos, de España, son de afuera, no son de casos nuestros.
Pero aquí hay una cosa, colegas. Si bien y ellos han escrito estos textos en los años 2000 adelante, 2007, 8, 11, así, ¿no? Y ahora nosotros podemos observar en nuestro contexto, ya, observar nomás, ya, antes de leer todavía, porque hay también textos, tenemos nosotros, ya, y ahí podemos observar cuál es la diferencia, cómo se está dando estos fenómenos, ¿no? Finalmente terminan siendo fenómenos sociales, culturales, porque con el multilingüismo, con la diversidad lingüística, pues mucha gente va a hablar diferentes idiomas, ¿no? Y eso es bueno también, porque así uno pues conoce culturas más allá de lo que es la suya, ¿no? Y de esa manera se vuelve, y se dice en teoría también que es muy rico, no es muy rico. Uno es más preparado todavía y está preparado para todo contexto social, cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo se está dando? ¿Ya? Entonces, nuestros autores que hemos consultado habían visto como que la lengua es muy dinámica, entonces los hablantes están hablando pues de repente una lengua materna y también pueden hablar otra lengua, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, según los contextos, según la situación, y se entienden ellos, y lo importante es que se comunican, ¿no? Entonces, frente a aquello, por ejemplo, nosotros podemos preguntarnos y decir, a ver, cuando nosotros decimos hablemos correctamente nuestros idiomas maternos, entonces si ya nos está dando eso, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces esas cosas, esos aspectos podemos preguntarnos, más allá de lo que nos dice el texto. Ahora bien, volvamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre multi y plurilingüismo? Entonces, esto hay que explicarla también. ¿Ya? Ahora bien, son 3 preguntas y la última pregunta es ¿cuáles son los principales desafíos del multilingüismo y el sistema educativo y cómo pueden abordarse? Aquí está, así es como nos trae muy bien planteadas están las preguntas, están claras y hay que, más bien nosotros podemos plantear ejemplos, ¿no? Desde nuestro contexto regional, desde nuestros contextos sociales, culturales de la educación, ¿no? Entonces, esas son las actividades, estimados colegas, ¿ya? Entonces, esto es para el foro, ¿ya? Ah, no, tenemos otra pregunta más, la 4. ¿Qué beneficios trae el plurilingüismo a nivel cognitivo o social? Dice. Explique y ejemplifique desde su experiencia. ¿Ya? Aquí habíamos hablado de muchos aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, en los hogares se debería hablar dos idiomas, uno materno y otro paterno. Ahora, en eso, colegas, yo he visto casos en los que los padres ya no hablan lengua materna, sea aymara, quechua o guaraní, ya no hablan. Por lo tanto, los hijos ya no conocen, monolingües se han vuelto, ¿no? Tal vez otras lenguas extranjeras pueden aprender, estén aprendiendo, puede ser, pero eso es lo que está pasando. Ahora bien, aquí lo que hay que presentar es un ejemplo desde la experiencia. Eso hay que presentar, estimados colegas. Así un poquito estamos leyendo y aclarando tal vez en cuanto a las actividades. Ya, esto es para el foro. Para la resolución de estas preguntas, dice, ahí está llegando el profesor Isaac, bienvenido. Ya, y sigamos. Para la resolución de estas preguntas, tomar en cuenta lo siguiente, responder las preguntas disponibles en plataforma. Está, como siempre, trabajamos en plataforma. Debe ejemplificar su respuesta acorde a su contexto real o de su experiencia. Nosotros, estimados colegas, siempre vamos a traer
ejemplos desde nuestro contexto. Y además, eso es lo que vale. Yo siempre les dije que los datos, los ejemplos que traen ustedes desde su contexto son ejemplos, casos reales, es lo que está pasando. Entonces, también eso nos pide aquí como ejemplos desde nuestros contextos, desde nuestra experiencia, qué es lo que está pasando, cómo estamos interactuando también con los estudiantes y ellos cómo interactúan con sus compañeros, los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, eso aquí, esos puntos nos pide, ese ejemplos nos pide, ¿ya? Además, debe comentar las respuestas de dos miembros del grupo, dice, tomando en cuenta los siguientes. Ahora bien, a ver, esta última, vamos a leer. Ya, respeto a las respuestas del compañero, pero claro, eso ya nosotros sabemos, lo hemos manejado siempre en esos términos, nuestros foros hemos trabajado. Evitar comentarios desagradables, no. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos trabajar. Agregar un ejemplo a la respuesta que se va a referir. Ya, ahora aquí, último. No se admitirá respuestas o comentarios de participantes con características despectivas. No, pues, estamos en el ámbito académico. No existen esos casos, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, producto de la tercera actividad va a ser participación en el foro académico con respuestas constructivas, respetuosas a los demás participantes. ¿Sí? Es un debate en realidad, ¿no? Es muy lindo el foro. El foro es libre, usted puede opinar, traer los ejemplos y presentar esos ejemplos, ¿no? Ahora, recursos, ya hemos dicho, texto académico que nos va a servir tanto para mapa conceptual como también para el foro. Todas las fuentes de información que tengan es pues bienvenido, es válido totalmente. Y eso, estimados colegas, entonces ahí estamos en cuanto a las actividades que son importantes, ¿no es cierto?, para nuestras calificaciones. Eso sí, una vez más, colegas, por favor, no se atrasen en cuanto a la presentación de de la actividad. Tenemos una nomás. Bueno, suele ser dos actividades y un foro normalmente, pero bueno, en esta ocasión es así, solamente una actividad. Ahora, probablemente en las siguientes semanas nos den dos actividades más. Para eso vamos a estar atentos también. Ya, colegas, entonces eso es alguna aclaración, tal vez, estimados colegas. Es desde aquí, elaboración de un mapa conceptual. Eso es. Ya, entonces es el foro más y tenemos dos actividades. Colegas, creo que queda claro. También ustedes van a leer siempre, por favor, lean. Hay que leer esto de las orientaciones, porque tiene aspectos que son importantes para cumplir. A ver, alguien ha entrado. Ah, profesor Arturo, quisiera comentar algo. Adelante, por favor. No, solamente una aclaración, por favor, doctora, buenas noches, colegas, buenas noches. Respecto a lo que el multilingüismo sería o sea, lo que sepamos, ¿no es cierto? O sea, lo que uno sabe, cuántas lenguas, ¿no? La cantidad de lenguas que uno sepa, puede ser uno, dos o tres, ¿no es cierto? Y el multilingüismo sería el poner en práctica, ¿no es cierto?, con la sociedad, el compartimiento con la sociedad, las experiencias podría ser a través de distintas culturas. Así Eso es. por un lado. Ya.
Eso es por un lado. Y por otro lado, en el foro, ¿cuánto es la cantidad de palabras mínimas que se puede usar? Eso sería, Ya. Sí, está por bien. favor. Sí, está bien, colegas. El, el multilingüismo habíamos visto que son, a ver, en términos de la dinámica histórica, ¿no es cierto? Hemos visto en nuestro país, primero aparece el multilingüismo, ¿no es cierto? Existencia de varias lenguas en Bolivia, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo. Y posteriormente ya entramos en la siguiente etapa. Por eso en términos históricos estas cosas suceden, van pasando y vemos plurilingüismo, ¿no es cierto? Ahora, en el plurilingüismo hay una interacción entre las lenguas y también la gente comienza a hablar diferentes lenguas, ¿no? Hemos aprendido en el multilingüismo de repente, por ejemplo, en centros urbanos la gente habla solamente una lengua que era el castellano, ya. Y los migrantes, por otra parte, también hablan, aunque ellos sabían su lengua materna, ¿no es cierto? Pero que en el multi, es decir, en el pluria, pues tenemos la libertad de hablar, ¿no es cierto? Ya nos reconoce Bolivia, reconoce, el Estado boliviano reconoce las 36 nacionalidades hablando sus diferentes idiomas, ¿no es cierto? Entonces vamos hablando ya como reconoce ya. Además en Bolivia, con las últimas leyes, pues ya no hay pues esa lengua oficial solamente el castellano, sino también ya las otras lenguas maternas son también oficiales, ¿no? Entonces esos son los casos que van pasando en nuestro contexto. Ahora bien, lo que usted está diciendo, ¿no? Está en lo cierto porque eso también nos dice en el texto académico, ¿ya? Entonces, eso es, estimados colegas. Y entonces vamos viendo, estamos bien en el multiplurilingüismo. Primero es diversidad cultural, digo lingüística, ¿no? Diversidad lingüística y luego viene pluri y luego digo multi y luego plurilingüismo. Entonces, en esa dinámica está el tema de la lengua. De repente es tan importante, porque ya hemos dicho, a través de la lengua se transmite la propia cultura, ¿no? Y la cultura es amplia, pero es amplísima, ¿no? Entonces, eso se sigue dando hoy en día, se sigue dando, se va a seguir dando. La lengua va a ser siempre el vehículo por donde se transmita a las generaciones, últimas generaciones van a recibir toda la cultura, ¿no es cierto? Entonces, eh, así están el tema de la cultura, es decir, las lenguas, ¿no, colegas? Entonces, eso también dice en los textos. Y lo interesante es que ya estamos hablando, ¿no? Estamos permitidos, por lo tanto, podemos hablar. Bueno, también hay gente que no quiere hablar, entonces no hablan. Pero podemos nosotros practicar hablar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice. A ver, colegas, alguien más, tal vez, antes de acabar, porque es también bueno que tengan tiempo para poder trabajar estas actividades, esta actividad sobre todo.
A ver, algún comentario más, estimados colegas, antes de acabar. Mm, La palabra, licenciada, buenas noches. Buenas ¿Me noches, escucha? profesor. Sí, adelante, adelante, por favor. Eh, ¿Está entendido lo de de las taritas de esta semana? Sí. Lo que había preguntado la anterior clase, licenciada, si usted está, si o sea, dio alguna tarea del trabajo final que se podría avanzar o no, porque después al final nos carga mucho de tarea cuando se trata de la última semana. Y porque en plataforma todavía no está, ¿no es cierto? Tal vez para la siguiente clase nos podría decir, si es que supiera todavía. Eso por un momento. Claro que sí, profesor, esa es muy buena pregunta. Ya, vamos a estar atentos. Hasta ahora no está, pero voy a ir averiguando yo a ver qué actividades va a ser para el final. En eso tiene toda la razón, profesor, porque eso hay que ir pensando. El tiempo pasa tan rápido, entonces hay que ir pensando. Ya, voy a averiguar y si no, nos van a llegar ya oportunamente. Nos vamos a dedicar también al trabajo trabajo final que es tan importante, estimado colega. Ya sí, preguntó eso usted la vez pasada y yo estoy pendiente. Hasta ahora no aparece, no hay, no dice todavía, no dice todavía. Solamente Listo, gracias, tenemos licenciada. las Listo, gracias. actividades semanales todavía, pero los demás no, uno nomás tenemos todavía. A ver, profesor, adelante. Licenciada, Sí, sí, diga, por favor. hola, ¿me escucha, licenciada? Hola, Adelante, por favor. hola, Sí, se ya. la escucha perfectamente. Licenciada, licenciada, es lo mismo que dice el colega. Queremos adelantar alguna actividad, pero lamentablemente la plataforma no está abierta y eso un poquito nos limita. No sé si a través de su persona podríamos gestionar para que las otras actividades de las otras semanas ya las estemos realizando y se pueda abrir la plataforma, por favor, porque lamentablemente, como dice el colega, a última instancia recién nos están dando el trabajo y mire, pasar el viernes o el sábado y para el día jueves a veces se nos es un poquito imposible realizar las actividades. Yo le pediría lo mismo que el colega, por favor, a través de su persona, que se abra la plataforma para las otras semanas. Licenciada, por favor. Sí, está bien, hay que gestionar, eso tiene razón, para ir adelantando los trabajos, dice el colega. Sí, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque de repente nosotros trabajamos y no nos alcanza el tiempo, eso es cierto. Ya, estaré gestionando para que pues ya veamos qué actividades nos toca en las siguientes semanas para ir adelantando. ¿Ya? Y también, si es posible, el trabajo final. Pero bueno, hay que gestionar. Lo voy a ir haciendo, no se preocupen. Ya. Ahora bien, algo más, colegas. Ya podemos ir cerrando para que puedan tener tiempo para trabajar. Ya. Pues bien, estimados colegas, entonces cerramos en eso. Queda claro que vamos a gestionar para ver las siguientes actividades y así ir adelantando, estimados colegas, ¿ya? En este caso, por favor, esa actividad y el foro, nada más tenemos por esta semana y para las siguientes vamos a ir gestionando. Eso, estimados colegas, entonces pues que Buenas les... noches, hasta luego. Hasta luego, profesor. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta el día sábado. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, dice, no, por